Buenas a todas, señor prior de la DIF, gracias por venir a todos este día de noviembre con lluvias. Cuando empezamos a programar, quiero agradecer a Luis Vallés, de aquí, Manera Pública en Historia, que es el 50% de este patrimonio cultural, y luego nos extenderemos al resto de instituciones. Pero que un día de noviembre haya gente que les pueda interesar el patrimonio con este clima y acercarse al monasterio de la DIF, me parece un éxito ya. Así que agradecer primero a la gente que ya ha estado en la parte, digamos, privada, hemos hecho una primera visita, pues vamos al monasterio, a la biblioteca con el prior, y luego ha habido un momento, después de la comida, organizado una pequeña tertulia de debate sobre patrimonio y quién tiene que proteger nuestro patrimonio. Hemos dado la conclusión final es que es de todos y de nadie, así que no hemos avanzado mucho en ese sentido. Esta parte va a haber dos conferencias, va a haber un cambio en una de ellas por cuestiones ajenas a nosotros. Quiero agradecer primeramente a los anfitriones, señor bibliotecario, señor prior, porque la comunidad de agustinos de la DIF ha cedido la sala del aula magna para esta conferencia y el próximo día 29 habrá otra conferencia en las mismas circunstancias. Entonces, agradecerlos porque ha sido de manera generosa y hoy podamos estar aquí disfrutando de este espacio. Segundo, agradecérselo a las Jornadas Europeas de Patrimonio. Quiero agradecérselo a su coordinadora general. Sí, nacional. La coordinadora nacional. Sí, de España. Isabel Burgos, que a pesar de su vergonzante juventud, ya se lo he dicho dos veces, es una persona que enseguida se dará cuenta de tremenda cultura y va a explicar un poco en qué consisten estas jornadas que me pillan un poco a contrapelo y que nos permiten que hoy podamos hablar del patrimonio de la zona. Prometemos no ser pesados, que es una cosa importante en estas cosas, y por favor, si son tan amables, un aplauso para ellos. Siempre Bueno, voy a empezar agradeciendo al monasterio y a la hospedería todo el esfuerzo que han hecho para participar en este programa y la posibilidad de estar hoy aquí pues, fenomenal. Pues compartiendo con vosotros esta muy brevísima presentación sobre qué son las Jornadas Europeas de Patrimonio en las que se enmarca esta actividad. Mi breve intervención se llama La arquitectura de las Jornadas Europeas de Patrimonio, porque este programa nace con una finalidad, que es construir Europa, reforzar la identidad europea cuidando la identidad local. A ver si... Perfecto. El origen de estas jornadas es en Francia, que como ya hemos visto en la mesa redonda, es un ejemplo de buenas prácticas y presta un cuidado especial al patrimonio cultural. En 1984 decidieron unas jornadas de puertas abiertas, cuya finalidad era que aquellos sitios que habitualmente no podían visitarse, pues durante 2 días al año fueran gratis y se abriesen, principalmente pues, dirigiéndose a la comunidad local para que conociese todo su entorno. Se me oye, ¿verdad? Dentro de este marco, como la iniciativa tuvo mucho éxito, un año más tarde el Consejo de Europa decidió asumirla como propia y abrirla a los 50 estados signatarios del Convenio Cultural Europeo, dándole pues, unas características absolutamente internacionales. Y desde 1999 se sumó la Unión Europea. Dentro de este marco, al ser muchos los países que participaban y teniendo necesidades distintas, pues las jornadas fueron asumiendo un perfil distinto. Se trataba de crear una gran fiesta del patrimonio. Una fiesta del patrimonio que se ajustase a las características de cada país y a las necesidades propias y en la que se celebrase el patrimonio, pero teniendo en cuenta que era lo que nos hacía ser europeos y también creando un vínculo con lo local, juntando ambas dimensiones. A partir de 2018 este marco de trabajo se amplió notablemente porque este año se celebraba el Año Europeo del Patrimonio Cultural y aprovechando que este programa se había consolidado y tenía ya mucha envergadura, albergaba unos 70.000 eventos culturales anuales a lo largo de Europa y 3 millones de visitantes, decidieron crear un concurso específico para niños y jóvenes y una convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para premiar a todos aquellos agentes del patrimonio que año tras año participaban y hacían posibles estas jornadas. En este marco, lo que más nos ofrece el programa es la dimensión europea. El programa tiene unas bases amplias, ahora os voy a exponer brevemente, pero lo que permite es que con la actividad que ya se está realizando en nuestros pueblos y ciudades se proyecte, se internacionalice y adquiere esa dimensión europea. Esta dimensión europea se
portal europeo, aquí tenéis el enlace web. Os animo a que lo consultéis, porque a lo mejor si os vais de viaje a Finlandia o a Italia y os coinciden las fechas de las jornadas, podéis ver el patrimonio desde una óptica completamente diferente y podéis acceder a muchos sitios que habitualmente están cerrados. Además, nos une que aunque las actividades culturales que acojamos sean de todo tipo, actividades gastronómicas, visitas a museos, visitas a yacimientos o esta que estamos haciendo en el Monasterio de la Vid, lo que nos une es que estructuramos todas ellas en torno a un lema común. El lema de este año es Patrimonio Arquitectónico y el año que viene, que lo hemos tratado también hoy aquí, es Patrimonio en Riesgo, hablando tanto de los riesgos que enfrenta el patrimonio como de cómo el patrimonio puede ser un activo para hacer frente a los riesgos de la sociedad del siglo XXI. La Unión Europea ofrece algunos recursos, como el uso de logos, de cartelería, material promocional y una concurrencia de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva. No obstante, las comunidades autónomas son las que habitualmente financian los eventos. Bueno, expresado todo esto, también contamos con página web y redes sociales europeas y con página web española, donde actualizamos todo lo que ocurre en nuestro territorio pues, para facilitar el acceso y la consulta. Es una página web interesante porque no solo nos cuenta qué se está haciendo, sino que a nivel de gestores culturales puede servir como foro de diálogo y para encontrar a personas que estén trabajando, aunque sea en otros territorios, en aspectos comunes a los que estén trabajando ustedes. Dentro de este marco, en 2025, hemos realizado todas estas actividades. Ahora, de septiembre a noviembre, estamos en lo que son propiamente las Jornadas Europeas de Patrimonio, más de 1030 eventos de momento y siguen creciendo, que se han desarrollado en todas las comunidades autónomas, con pocas excepciones, y que se han caracterizado pues, por su enorme variedad y diversidad. Tenemos también, entre septiembre y diciembre, o sea que ahora tenemos abierto un concurso para niños y jóvenes, cuyo premio es un viaje a Estrasburgo. España ha ganado en las dos últimas ediciones y bueno, es un viaje que para los niños puede resultar de enorme interés, puesto que les permite exponer su proyecto en el Consejo de Europa con el enorme calado y prestancia que eso les da, y conocer a otros chicos de su edad que también han sido premiados, creándose una red de contactos europeos. Convocamos además entre enero y marzo las subvenciones que os comunicaba. España es, después de Lituania, el país que más subvenciones ha recibido, y eso es porque nuestros agentes culturales destacan por la calidad de su trabajo. Como Luis Valdés está en nuestra lista de difusión, cuando la abramos este año, os comunicaremos para que participéis en ella si tenéis algún proyecto que queráis subir. Y finalmente, antes de abril de 2026, España se ejecutará un proyecto transfronterizo que España está desarrollando desde el Ayuntamiento de Laredo y en colaboración con Alemania y Lituania. Estamos muy contentos de este proyecto transfronterizo, pues tiene una línea de actuación que se abrió en 2018 gracias a Isane Eguileor, que estuvo esta mañana, ahora ya se ha tenido que ir, pero que fue una referencia por la buena organización de las Jornadas Europeas de Patrimonio en Vizcaya. En todo este marco, las Jornadas Europeas de Patrimonio, en los 50 estados en las que se celebran, lo que tienen en común es que lo que buscan es proteger el patrimonio, pero buscan protegerlo desde la luz de Faro, desde la luz del convenio de Faro. Esto lo que quiere decir es que el patrimonio existe y por tanto se protege por, para y desde el ciudadano. En el caso de las jornadas, he puesto aquí algunas características que manifiestan este cumplimiento del convenio de Faro. Por una parte, son un poco de identidad, crean un vínculo hacia Europa, nos hacen sentirnos más europeos, nos hacen estrechar los lazos culturales, pero también nos crean una identidad local que nos hace valorar pues el patrimonio más cercano, como veíamos en el encuentro que hemos tenido antes. Asimismo, están abiertos a todo tipo de públicos a través de sus diferentes modalidades. Intentamos cuidar a los públicos menos representados, trabajar con residencias de ancianos, trabajar con colegios, intentamos llegar al mayor número de públicos posibles, y a partir del año que viene queremos sacar un programa específico para niños de 18 niños jóvenes de 18 a 30 años, en el que sean ellos agentes de patrimonio cultural, se les dé voz y se les ayude a enfocar nos ayuden ellos a enfocar este patrimonio desde sus ojos, invitándoles para ello una serie de talleres en Estrasburgo. Las jornadas son además una oportunidad para el desarrollo sostenible, porque como veíamos,
son una respuesta a los retos que enfrenta el patrimonio en la sociedad actual. Y por otra parte, lo que buscan fundamentalmente es vincularnos con nuestro patrimonio y generar sentimientos de apego hacia él, que son los que en definitiva garantizarán que pasen las siguientes generaciones. Buenas prácticas, pues por supuesto, de lo que os he expuesto, pues se emanan muchas buenas prácticas de la lectura de los índices de formularios de evaluación que año a año pues, nuestros agentes culturales nos cumplimentan después de su celebración. Pues vemos que la accesibilidad es enorme, cognitiva, física, también el compromiso social, especialmente pues, a través de las acciones de voluntariado cultural, de la participación con la comunidad local y del cuidado a los públicos infrarrepresentados. Presentada esta breve introducción, me despido de ustedes y agradezco mucho el haber podido introducirles este programa. Muchas gracias. Vamos a continuación a pasar a lo que es la conferencia de Luis Valdés. La gente que no lo conozca, Luis Valdés tiene una trayectoria terrible. Es una joven promesa de la arqueología, tanto aquí como en el País Vasco. Y ha abierto un melón muy recientemente, que es el yacimiento de Clunio, enfrente de Clunia, que creo que ha sido un melón que da para mucho que hablar y va a ser muy interesante. Este año, las excavaciones que realizó, nosotros pudimos colaborar con él desde el monasterio, acogimos a su equipo de trabajo, le dimos infraestructura y hoy, pues, este es un pequeño fruto de aquella primera colaboración. Quiero agradecer a Cristel, por venir a acompañarnos hoy a esto, porque creo que un proyecto tan pequeño como puede ser esto, que tenga esta repercusión, que salgan listas, que en Europa, un señor en Polonia o en Finlandia o donde sea, vea que se hacen cosas interesantes en la provincia de Burgos, me parece más que loable. Así que gracias por dar esa proyección, que es lo que vamos a intentar. Voy a intentar que se vea esto en otra parte. ¿Era la realidad? Sí. ¿Puedes hacernos una introducción? Sí. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, padre prior, padre bibliotecario. Gracias por la acogida que nos habéis dado, siempre que hemos venido con alguna idea. Nos habéis ayudado también a conocer a uno de los agustinos de Hidalgo, que ha tenido tanta importancia en un libro. Él nos ha traspasado solamente un dibujo, pero en el libro se ha convertido en una magnífica prueba de cargo, como dicen los abogados, una prueba de cargo sobre algo que nos temíamos, pero que no podemos demostrar. Y ahora sí se puede demostrar. Nuestro berraco más famoso, el ídolo antiguo de Miquelli, fue castrado voluntariamente, posiblemente en el siglo XIX. Se ha conservado entero, gracias a Dios, pero tuvo que pasar por la ignominia de ser castrado siendo detenido. Bueno, esta es una pequeña introducción, simplemente para devolverle las gracias otra vez al monasterio y a su gran biblioteca y su amable biblioteca. Yo estoy aquí, no debía estar. Hoy debía estar aquí mi compañera Esperanza Martín, pero ayer tuvo un accidente con su vehículo, no ella, sino el vehículo, que definitivamente murió dejándola tirada en medio de una autovía. Y sin poder encontrar una forma de venir desde Gijón, desde una zona de cuevas de Asturias, aquí y no poder estar hoy entre nosotros. Así que yo me he hecho cargo de esto, he preparado una pequeña cosita, así que no esperen una gran conferencia, sino, bueno, un intento cerrado así. Si alguien ha venido para escuchar la Esperanza, le pido disculpas, pero me tendrá que escuchar a mí. Entonces, bueno, el tema que he escogido ha sido propuesto por mi mujer ayer por la noche, y le dábamos vueltas. ¿Tú échame la culpa a mí? Sí, por si nadie sabía, la doctora Isabel Arenar es parte de esta
matrimonio que se dedica a hacer estas cosas, como organizar estas conferencias y otros asuntos prácticos. Entonces escogió y le propuso, en vez de algo que se les pondrá en la conferencia del 28 en Hinojar del Rey, hacer una cosa más en relación con un mundo que llevo trabajando con el doctor Martín Almagro desde hace unos años, y es el mundo de lo inmaterial. Estamos acostumbrados a que los arqueólogos trabajamos siempre con cosas materiales, que si sigles, que si cerámicas, que si espadas, que si cosas así. Los arqueólogos también hacemos otra cosa, que parece que no, que es que hacemos reconstrucción de historia. Reconstrucción de historia con los medios que podemos tener. Entonces, ¿qué es lo que hace un arqueólogo? Vamos a empezar desde un principio que normalmente nunca solemos explicar, porque lo damos por hecho. Al fin y al cabo todo el mundo es arqueólogo. Entonces, ¿qué hacemos? Intentamos buscar, comprender y reconstruir mundos de los que no queda nada. Difícilmente alguno de nosotros podría encontrar un entronque genético con alguna persona de aquella época, simplemente por la razón de que en la edad de hierro tenía una buenísima costumbre que era quemar a los cadáveres, por lo cual no hay rastros genéticos que podamos utilizar. Así que, en ese sentido, somos huérfanos, profundamente huérfanos. Y entonces, con lo que nos han dejado, y nos ha dejado todo el tiempo que ha pasado hasta aquí, todas esas cerámicas y todas esas cosas que van apareciendo, las vamos estudiando, pero no solamente por el hecho de estudiarlas. Estudiar unas gafas, pues, es sencillo, pero estudiar la personalidad de la sociedad donde esas gafas se han hecho o se originó la idea de esas gafas, es otra cosa distinta. Hay un ejemplo que es bonito, es mucho más antiguo, me lo van a permitir, me voy a ir muy atrás, vamos a irnos a 25.000 años hacia atrás, y entonces un elemento que no tiene nada que ver con sílex, ni con cerámicas, ni con armas, va y nos da una primera prueba de algo importante. El piojo. El piojo. ¿Qué tendrá que ver el piojo en la historia? Bueno, pues el piojo en la historia tiene una cosa tan sencilla como en aquella época existía el piojo de la ropa y existía el piojo de la cabeza. ¿Y el piojo de la ropa de dónde salió? Si no llevaban nada. Pues el piojo de la ropa se desdobla, se especializa a partir del piojo de la cabeza, por decirlo de otra forma sencilla. Y entonces tenemos el piojo de la ropa. O sea, esta gente tenía ropa. Y el piojo de la ropa tiene una costumbre, que es la de ponerse en los sitios estrechos, donde se queda perfectamente agarrado hasta que tiene hambre y vuelve a salir a coger algo del hospedero que tiene. Y entonces, decimos, ¿qué nos cuenta este piojo? Este piojo nos está diciendo que es ropa. ¿Qué es ropa? Sí, claro que es ropa. Tenemos agujas de coser que tienen esas edades. Agujas de coser con su agujerito de décimas de milímetro. O sea, que hay hilo de este tamaño. Esto no lo sabíamos antes. No sabíamos, no podíamos establecer esta relación. Había una aguja, pero no sabíamos para qué servía. Ahora sí sabemos por algo. Había un piojo de la ropa, lo cual significa que existe ropa y existen unas agujas que servían para coser esa ropa. No podemos llegar más lejos, pero a veces seres diminutos o objetos muy pequeños nos permiten llegar a una conclusión que sin ser gigantesca, pues es magnífica. Hay otros ejemplos, como el escoger algunas hierbas para hacer una escama donde dormían y evitaban que los piojos, las chinches y todos esos bichos que son tan desagradables se les metieran más en el cuerpo. Y sabemos que además eso lo renovaban porque quemaban el colchón y volvían a hacer un colchón encima. Hay una cosa en la que se han visto hasta 7 colchones de esas. ¿Qué nos dice esto? Pues que esta gente ya sabía las propiedades de las plantas. Estaban utilizando medicina natural, algo que luego se ha utilizado para convertir en medicamentos como los que encontramos en la farmacia, derivados siempre de la medicina natural. Entonces, bueno, estas pequeñas cosas son a las que jugamos los arqueólogos, aparte de pegar cerámicas, de escribirlas, pesarlas, dibujarlas, las armas y demás cosas, y llenar los museos y los directores de los museos de problemas que ellos cogen con mucho agrado, pero al final son problemas que
hay que entregar. Ahora vamos a ponernos en otra situación. Nuestro escenario es muy antiguo, nuestro escenario es de gente que no sabe de matemáticas, no sabe de filosofía, no sabe de literatura, no sabe de muchísimas cosas porque todavía no se han formulado esto, pero tienen sus modos de intercambiar ideas y de intercambiar saber. Y un día se encuentran eso. Salen de casa o salen del bosque y se encuentran eso. Yo no sé lo que es eso. Hoy sí, hoy les podemos explicar cuál y incluso podemos llegar a establecer si se va a dar o no se va a dar. Pero en el siglo V antes de Cristo no creo que nadie supiera qué es eso. Y dice, Dios mío, ¿y eso qué es? ¿Qué significa? Indudablemente es un ser superior, algo que está por encima de mi capacidad de comprensión y de mi capacidad de entender y de razonar y de contar. Es algo que me supera y aparece el ser superior. No sé si lo decían así o no lo decían así, pero el concepto para explicar algo que les es incomprensible, que es natural pero que es incomprensible, lo tienen que transportar hacia algo. Hay algo por encima de ellos que establece situaciones que no son de todos los días, sino algunas veces. Y si lo anterior sucede como me sucedió en el santuario de Basílica el día que estábamos de visita, que eso pasa el día del solsticio de verano en el ocaso, yo me quedé, santo, ¿esto qué es esto? No lo había visto nunca y lo estaba viendo desde un sitio tan importante como un santuario del siglo V a.C. Bueno, esta es una fotografía que es real. La fotografía está hecha por dos fotógrafos españoles y un fotógrafo de Nueva Zelanda. Es un fenómeno eléctrico que sucede en unas condiciones precisas y que da esas formas rojas. Estas formas rojas, y voy a intentar volver al anterior, estas formas rojas, estas de aquí, si nos fijamos y dejamos mover un poco la cabeza, podemos acabar viendo un caballo alado, lo que sea, un hombre con una lanza montado en un tigre. Verían lo que verían, pero como esto no se queda, lo fijan en la cabeza y lo explican, y siempre que se fija algo que es puntual en la cabeza y se cuenta, siempre se mejora para que quien lo está recibiendo primero te crea más y segundo entienda lo que quieres decir. La transmisión del mensaje es muy difícil. ¿Cómo le explicas a alguien que las notas musicales del violín eran de ponerte los pelos de punta? Pero eso no dice cómo era la nota del violín. Entonces, esto pudo suceder en cualquier momento. Y a partir de ese momento, o ya antes, o quizá mucho después, empezaron a surgir las formas de explicar cosas que no les eran comprensibles. Una gran tormenta con rayos, truenos y lluvia, que al final es un complejo. Pero una tormenta solamente eléctrica, le faltan la lluvia y le faltan las nubes, le faltan los ruidos. Pero si es al revés, si hay nubes y hay ruidos, pero no hay eléctricos, son posiciones distintas. Pero son efectos que no saben explicar, no pueden explicarlo. Y entonces, ese ser superior, Magan como la ahora, acabó convirtiéndose en algo que les permitía explicar y darles una cierta tranquilidad. Y poco a poco, entiendo que eso fue poco a poco, paulatino y a lo largo de mucho tiempo, acabaron atribuyendo a cosas que sí que conocían, animales, plantas, árboles, lagos, ríos, se acabaron otorgándoles la capacidad de representar en la tierra cosas que no entendían. La furia del trueno era algo que podía asimilarse a la salida de un jabalí macho de la foresta, espantado porque está llegando la gente y sale a medianoche o a media tarde, sale de ahí pegando bufidos, moviendo ramas, pisando. Y eso
asusta y dice, claro, esta es la representación de esos truenos que también oímos, que no los llamarían truenos, pero este bicho, el grande, enorme, de más de 450 kilos, 500 kilos, más grande de una ternera, es la representación en la Tierra de ese ser superior, de esa divinidad que han creado a partir de sus necesidades. Y de esto pasa en todos los sitios. Pues sí pasa. Y nos encontramos con que, en este caso el jabalí lo he escogido porque esta es la conferencia que daremos, no es esta, otra conferencia la daremos sobre esta figura. Es una representación de un jabalí de tamaño natural. Este jabalí, que tiene las mismas proporciones que uno que se casó 2 años antes de que empezáramos a escribir sobre él, se casó en la zona de París, pesaba 450 kilos. No es el jabalí que vemos aquí, el jabalí, tenemos que decir que pequeño, porque visto esto, es una cosa espectacular. Y dice, bueno, ¿y esto qué es lo que te cuenta aquí como arqueólogo? Porque la parte inmaterial ya lo hemos avanzado, esto es un ser superior, ya están hablando de sus divinidades que lo representan en la Tierra. Pero, ¿qué es lo que representa? Mírenlo fijamente. Y ahora díganme qué es lo que más les ha llamado a mirar. ¿Qué es de esta figura? ¿Qué es lo más atractivo? El perfecto círculo. El círculo, ¿verdad? Y ahora se lo explico rápido. Esto es un jabalí enorme. Ha sufrido mucho. Ha estado a la intemperie, le han pasado las cachas 3 o 4 veces, cepillos de cerdas para limpiarlo, lo han pastoreado de forma innoble durante mucho tiempo y además lo castraron, el pobre bicho lo castraron. Lo importante no es el bicho, lo importante es que su pata se apoya aquí y su pata trasera se apoya aquí. Y si sigue la flecha, verán que llega, pero no completa el círculo. ¿Estamos de acuerdo? No completa el círculo porque lo que está apareciendo es el disco. Ese disco es la representación de la deidad suprema en el mundo celta. Es el sol, es luz, es este señor. Y el que está encima, el que protege a esa divinidad a la que no le pueden poner cara, es el avatar que tiene. El avatar que tiene es el jabalí. Es uno de los avatares que tiene, también tiene el cuervo y tiene otros, dependiendo de qué situación es un animal o es otro. Pero este es un animal peculiar, porque este animal apareció junto a un palo en un río que no es especialmente interesante e importante hoy, pero que sí que tenía mucho caudal antiguamente. Es un paso obligado, no había otro paso por ahí. Y tiene otra peculiaridad, está en la frontera de un pueblo. Y en ese pueblo hay un santuario, y en ese santuario, que es el de la figura, desde donde yo vi esa columna de luz, existe otra piedra pequeña que representa otro jabalí. ¿Podemos unir todo esto en un gran libro contando unas historias? Sí, se puede hacer. Pero eso no es la labor del arqueólogo. La labor del arqueólogo es decir que estas cosas pasan y empezar a construir lo más cercano a la sensibilidad, a las creencias y a la estructura inmaterial de la sociedad. Y aquí podemos hacernos las preguntas de ¿lloraban? ¿Cantaban? ¿Bailaban? ¿Cómo se relacionaban? De todo esto sabemos muy poco. Pero hay una cosa que me gustó al principio de mi carrera, que fue encontrar una publicación que es el Bimilenario de Calahorra. En el Bimilenario de Calahorra había un artículo que me encantó. No recuerdo el artículo, pero el título no lo puedo olvidar. Cantaban los calahorritanos en la antigüedad. Pero pregunta un arqueólogo porque sí sabemos que se hacen poemas, que se han encontrado canciones, que se han encontrado instrumentos, pero no sabemos cómo era su música, no sabemos cómo cantaban ni cómo entonaban,
y no están en un enterramiento. Nos dan pequeñas cosas de ese mundo inmaterial al que tenemos que intentar llegar. Intentar llegar con mucha precaución, con mucha tranquilidad, sin volvernos locos y sobre todo sin contar historias. ¿Esto es un jabalí? Sí. ¿Por qué es un jabalí? Porque esto lo comparo con las figuras de jabalíes que hay, que al final tengo que decir que es un jabalí porque no lo puedo comparar con otro bicho, porque esto no es un hipopótamo, porque esto no es un rinoceronte, porque sus cuerpos son distintos. Y esto es a lo que los arqueólogos nos dedicamos. Pero el jabalí solamente ahí en el País Vasco aparece. No, hay una leyenda sobre, no se habla exactamente de un jabalí, se habla de una cerda. Una cerda en aquella época, un cerdo y un jabalí se diferenciarían en que uno tenía mejor humor que vivía en casa y el que vivía en el mundo. Pero son prácticamente iguales. Los jabalíes que dibujó Durero los cerdos que dibujó Durero son exactamente como jabalíes, con un poco menos de peso, pero como jabalíes. Y este jabalí, esta cerda, fue enviada, que no se parece a una cerda de nada, aparentemente, fue enviada por los dioses para castigar a la isla de Cartagena, a la ciudad de Cartagena. No está muy claro el porqué, pero es un envío de los dioses que utilizan sus avatares bien para ayudar a los hombres o para castigar. Pero también tiene otras funciones. Si os fijáis en esta colección de guerreros a caballo, este de aquí es reconocible como la figura de Lugo. ¿Por qué? Porque su avatar es un jabalí, que es lo que lleva encima del casco. Los demás llevan el suyo, pero este lleva el jabalí. Y el jabalí se convierte durante la Edad Media y después en un elemento que aparece en los cascos de vikingos, de los mandos, etcétera, etcétera, etcétera. Por todo el norte de Europa hay cantidad de imágenes del jabalí asociado a armas y a elementos de protección. El casco es un arma defensiva, por tanto es un elemento de protección. Bien, y aquí tenemos los ya más avanzados. Cuando el mundo de los celtas, los mundos que no eran capaces de representar a sus dioses con forma humana, empieza a periclitar, aparece la influencia de Grecia y de Roma. Y estos griegos y romanos llevan a esas sociedades célticas, llevan la figura de los dioses en forma humana. Y son las primeras representaciones. Por esto sabemos, aparte de porque apareció en un yacimiento romano, que Eustaquis, que es el mismo Lu, que está representado con el jabalí, que está detrás, y con el cuervo, que está al lado de él, mientras se está cortando dinero. Es un vaso de plata, precioso, pero bueno, es una información magnífica en ese sentido. Pero esto sigue en el tiempo y se va transformando, porque las sociedades van cambiando poco a poco en su forma de pensar, en su religión, van cambiando en su estructura política, en su forma de relacionarse. Y aquí tenemos una de las imágenes, yo creo que todo el mundo conoce, San Antonio. San Antonio tiene como acompañamiento en las imágenes más antiguas unos, digamos, cerdos jabalíes negros horripilantes con unos colmillos enormes. Esta es una figura que está expuesta en el Museo de Valladolid. Bueno, de esta figura al Antón que vemos hoy en cualquier sitio, la diferencia está en que el cerdo, hoy el jabalí este se ha convertido en un cerdo rosa simpático que parece Mrs. Piggy de los dibujos animados. El hombre ya tiene esa idea de que hay unos seres superiores a los que se tiene que acercar para pedir protección o para pedir algún tipo de beneficio y eso. Y aquí surge una de las cosas que más confunde, es ¿los dioses viven en los sitios que esta gente tenía? No, los dioses no viven en esos sitios, evidentemente no. Pero lo que sí que tienen estos humanos de estas culturas es lugares donde se acercan y oran, ofrecen sus ofrendas de sangre o de lo que sea, de vino, cerveza o de lo que sea,
esperando que desde ese punto esas divinidades les escuchen, esos ídolos les escuchen. Bien. Y aquí tenemos dos muestras. El monte Peleno, el león, Max Peleno. Esto, Culata, un santuario con ofrendas de sangre. Y además tienen otras cosas, tienen sitios muy particulares donde pueden controlar algo tan importante como el tiempo. Ahora mismo ya me acaban de decir que tengo que empezar a acelerar. Bien, ¿y por qué es importante el tiempo? Es importante el tiempo porque la diferencia entre bajar el ganado o subir el ganado al monte en una fecha o en otra puede significar la muerte del ganado y con ella la muerte del pueblo o el sembrar. Y eso pasa lo mismo, pero por eso hay lugares donde, y cada vez vamos encontrando más, donde se controla cuándo se produce el cambio del solsticio de verano y el solsticio de invierno. Y esto es Poza de la Sal. Esto es un pequeño santuario que, bueno, hasta se podría discutir si lo es, pero desde ese punto se ve perfectamente a los dos lados de la montaña, donde la montaña cambia su perfil, la aparición, bueno, no la aparición, es el ocaso de los dos solsticios. No nos vamos a ir muy lejos. Clunia. Clunia tiene una zona a la que hay que ir. No se va a morir, es que hay que ir. Y cada vez que llega alguien nuevo, hay que llegar de allí. Tiene que conocer esto, porque este es un sitio donde se hacía lo que quieran, da igual. Pero estos agujeros con una zona aquí rebajada, que es una cubeta más grande, y esto tiene que tener algún significado. No sabemos cuál es el significado todavía, pero estamos en ello. Lo que sí que sabemos es que cuando el emperador Alba es convertido, elevado a la categoría de emperador, está en Clunia. Y hay una pequeña leyenda que dice que el sacerdote de Júpiter de Clunia tiene un sueño en el que encuentra un documento en el que una chica virgen y joven de hace 200 años dijo que de allí saldría un gran hombre que conquistaría el mundo. Entonces, está claro que Clunia sale Alba. ¿Qué más quiere? Bueno, la Alba duró 9 meses, si no me equivoco. Pero también lo habían pensado que podía ser sacerdote. Entonces, no podemos unir esa leyenda o ese pequeño sitio, no podemos ir por este lugar. Pero es el sitio más alto, en la esquina o la punta más al oeste. El oeste es el lugar donde empieza el día para todo el mundo celtítico. No empieza por la mañana, empieza cuando se oculta el sol. Bueno, y entonces decimos, vale, ¿puede haber algún tipo de representación que nos lleve hacia? Esto es una representación que se ve a menudo en las monedas de esta época, el caballero lancero, el caballero con una espada, el caballero con una palma, y se cree que puede ser la representación del héroe fundador de esa sociedad. Y hasta ahí podemos llegar. Pero esto se va a conservar. Nos sirve también para darnos cuenta que el nombre que está debajo del caballo, que es Cluniaco, aparece abajo, pero ya en caracteres latinos. La moneda aquí ya es de principios del siglo I a.C. y esta será hacia finales del siglo I a.C. Pero esto no terminó ahí. Pasará tiempo. Pero 10 años más tarde, la moneda de 5 céntimos y la moneda de 10 céntimos recupera la imagen del guerrero lancero. ¿A que habéis visto alguna vez una moneda de estas? Ya, no habéis pensado en ello.